Muchísima gente está preparada, muchísima gente es capaz, pero naturalmente hay un solo Ministerio del Interior y hay que tomar una decisión y se toma allí. Usted recordará que durante la administración anterior, creo que durante casi 4 años, hubo siempre gente que no pertenecía al Partido Colorado y eso parecía no molestar. Entonces, ustedes iban a marcar la diferencia, ministro. O sea, ese era el discurso de campaña por el cual muchos colorados votaron en las internas principalmente. A ver, marcar diferencia quiere decir marcar diferencia en muchos lugares. Eso también implicaba no perseguir Colorado. Usted sabe que nosotros tenemos todavía una lista de más de 1000 que fueron separados por no pertenecer a Honor Colorado. Usted sabe todos esos hechos, pero no importa. Ya sabemos de dónde se va a plantear este debate y se haga lo que se haga, siempre van a estar en desacuerdo. Una mesa de diálogo con Euclides Acevedo para poder hablar acerca de, digamos, la línea que va a seguir de ahora en adelante. No, porque él es el ministro del Interior, no hay por qué tener ninguna mesa de diálogo. Es un secretario del presidente de la República en el área de Interior, así como fui yo secretario del presidente de la República en el área de Interior. Ministro es secretario. Ministro, ¿cómo califica su gestión ahora que está dejando? Buena pregunta, ¿cómo calificas vos? Te dejo a tu cargo. Dejo a tu cargo, no, ustedes tienen derecho a estar de acuerdo o en desacuerdo. ¿Se cansó realmente de ser ministro del Interior, Marito, todavía? A ver, más que cansarse de ser ministro del Interior, es estresante el permanentemente enfrentar justamente ese tipo de interrogantes para ver dónde está la picardía del tema. Creo que hay que construir una sociedad hacia adelante. Creo que hay que visualizar qué modelo de sociedad y qué modelo de seguridad queremos y tratar alguna vez de empujar el carro todo junto en algún sentido. Hacer eternamente política desde la destrucción del otro coopera poco con la sociedad. ¿Se refiere al Congreso? No, me refiero al modo de hacer política en general. Entonces, en la medida que nosotros sigamos visualizando como única herramienta de éxito la destrucción del otro, le estamos haciendo pagar el precio a la sociedad. Ministro, de alguna manera lo que se busca alivianar un la poco gente dice que el gabinete civil sería un premio para usted. ¿Cómo responde a eso? Pues yo no veo ningún premio en eso. Sencillamente veo una responsabilidad para cumplir al lado del presidente. Pero un lugar desafíos ahora asumiendo ya en el gabinete civil. ¿Perdón? ¿Cuáles van a ser los principales desafíos de tener en el gabinete civil? Bueno, algo que ya hice anteriormente, coordinar la tarea del gabinete. Esto tiene áreas específicas donde hay que cooperar también con los ministros y hay que trabajar más de cerca con ellos para asegurar la interacción de todos y que la tarea es común y que sirve a un único proyecto que es el proyecto del presidente. Ese es el trabajo básico del jefe de gabinete y desde allí tiene que desarrollar sus tareas. ¿Ministro estando ante la cartera del Interior? No, yo no creo mucho en eso. Yo creo que hoy en día las cuestiones son coyunturales. Vos me podés decir, hoy tenés una fotografía y puede ser esta situación. Dentro de 30 días la figura puede ser otra. Y 30 días atrás la figura también era diferente. Yo incluso creo que lo que a mí me ayudó mucho al fin de la jornada fue la interpelación. Eso me dio una mano gigantesca. ¿Quedó pendiente en la cartera de Interior? Mucho. Hay que bajar muchísimo los índices de inseguridad, hay que atacar mucho más la zona norte, hay que reestructurar una policía para que la policía recupere confiabilidad por parte de la ciudadanía. No podemos dejar de tener en cuenta que la policía nacional está abandonada casi hace 30 años. Hay gente que me dijo, tenés que decir más tiempo. No, es que antes la policía no era nacional, era la policía de la capital y las delegaciones de gobierno. Era otro modelo, otra estructura. ¿Se puede decir misión cumplida por su parte, al menos en el Ministerio del Interior? Yo a título personal sé que puse el mejor esfuerzo. Sé que si yo digo que estoy satisfecho respecto al resultado, ustedes van a decir que está mal. Y si digo está mal, ustedes van a decir, bueno, reconoce que está mal, porque en realidad lo que queremos es decir que está mal. Pero si partimos de la base que yo tengo que decir lo que quieren decir otros, entonces yo dejo que los otros lo digan. No hace falta que yo sea cómplice. Ministro, ¿qué falta hacer? Mucho falta hacer. En el área de seguridad falta mucho hacer. Imagínense 30 años de retraso. Los techos de las comisarías se caen. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que los techos de la comisaría se cayeron porque yo estuve un año o porque durante los otros 29 no se mantuvieron? ¿Usted piensa que los policías hoy retirados no son en gran parte responsables de la situación de la policía actual? ¿Usted piensa que todos los gobiernos que pasaron no son responsables del estado en cual dejaron a la policía?
¿Usted piensa que todos los ministros del Interior que pasaron por allí no tienen cuota de responsabilidad en torno a lo que aquí ocurre? ¿O solamente todo se descompuso en este año? Eso no se lo cree Ministro, nadie. la posición de Euclides Acevedo, Y la ministro, fuga de Zamora es responsabilidad del Ministerio de Justicia. La policía no hace transporte de detenidos. No es su función legal, no es su función constitucional. La ley dice que lo hace el Ministerio de Justicia. Ministro, ¿usted se mantiene en su tesis de la necesidad de modificar la ley orgánica policial? Absolutamente. ¿Sí al respecto? Absolutamente, es más, sin haber hablado con él, hoy le escuché decir que gran parte de la tesis es lo que él viene enseñando en ICEPOL hace 30 años. De modo tal que no podemos escaparnos de esto. ¿Por qué genera tanta molestia eso, ministro? Porque no quieren pasar por el polígrafo. Hay mucha corrupción. Siempre hay mucha corrupción y siempre tenemos que luchar contra eso. Y cuando ganemos una batalla, porque finalmente la lucha contra la corrupción son muchas batallas, no una guerra. Ministro, Cuando ganemos una, vamos a tener otra. ministro, Esto es así. Euclides Acevedo decía que está contrario a utilizar las fuerzas militares o que cumplan un rol policial en este caso. Eso se habló con el gobierno ya que había un proyecto de enmienda constitucional. No sé cuál que es se el pensaba caso. enviar. No sé cuál es el caso. Hay un debate sobre ese tema que el presidente de la República instaló y me parece muy bien que todos digan qué tienen que hacer o qué les parece que hay que hacer. Lo que nosotros necesitamos es un servicio de seguridad que desarrolle más capacidad en forma inmediata. Tenemos que llegar a 60.000 hombres y ese es un dato establecido por Naciones Unidas. Durante los 5 años de gestión anterior no se aumentó el volumen de personal. Ahora yo pregunto por qué. Y durante los anteriores tampoco. Entonces, quiere decir que hubo una gran desidia respecto a la actuación de la policía y a la Policía Nacional. Bueno, esa desidia tiene que ser corregida, se está corrigiendo y se está haciendo un gran esfuerzo para dotarle de mayor capacidad, mayor volumen, mayor capacidad operativa y más recursos a la policía. De hecho, se han pedido, fíjese que una de las preguntas de la interpelación era ¿por qué pidió $200 millones? Cifra que no se pidió nunca para la policía. Entonces, si a mí me dicen, mire, con la policía es suficiente, y yo estoy de acuerdo, no hay ningún inconveniente, pero si con la policía no es suficiente, entonces tenemos que utilizar toda la fuerza disponible. Usted decía que la interpelación fue algo que retrasó más que usted asuma dentro del gabinete civil. ¿Ya se iba a dar la renuncia de Bullón o el presidente lo iba a destituir atendiendo a los indicios? No, a ver, el trabajo tenía una finalidad que era reestructurar el gabinete. Siempre se habló de eso. Muy bien, estaba la reestructuración del gabinete en el medio. Cuando el presidente de la República empieza a hablar de esto, también surge el tema de la interpelación. Y alguien iba a instalar que se hacía esto para que yo no vaya a la interpelación, cosa que era un absurdo. Pero entonces era mejor pasar por la interpelación primero, que, insisto, yo agradezco, ¿verdad? Porque usted se imagina, 6 horas y media de televisión sin ninguna interrupción. Yo quiero volver. ¿Ya se tenía pensado otro cargo para Julio Bullón? No sabría decir, son cuestiones que hay que preguntarle a cada uno de los Ministro, actores. la caso de comisarías sobrefacturación de las comisarías móviles aceleró también el cambio, ministro. No, en absoluto no tiene nada que ver. Ese es un tema que está siendo investigado por 4 unidades, incluso una del Ministerio del Interior, que está buscando dentro de la gestión de la unidad de contrataciones y dentro de la gestión de la unidad ejecutora de proyectos, qué ocurrió allí para saber cómo se hizo el formato de la convocatoria. Pero eso pasó por contrataciones, eso pasó por Contraloría, eso pasó por todas las unidades. O sea, al ministro que le llega el último día, cosa que incluso dice la denuncia. Dice, aunque le hayan llegado todos los dictámenes, igual tiene que revisar todo el proceso. Y eso quiere decir que no se conoce la especialización dentro del sector público. Porque cuando un ministro recibe todos los dictámenes favorables, ¿qué pasó? Por todas las unidades de contratación que se elevó al portal y que no tiene quejas ni protestas, bueno, uno termina firmando aquello. No se pone a revisar otra vez cada ítem, porque no hay modo de hacer eso. Cualquiera que haya estado en la administración sabe perfectamente que eso no se hace así. Hay un proceso escalonado, desde los que elaboran el pliego hasta el momento de la adjudicación y posteriormente el documento que le llega al ministro, que es la aprobación final con todos los dictámenes a la vista. Si todos los dictámenes le dicen a usted que esto está bien y la carpeta ya tiene 11.000 o 12.000 hojas, usted no se va a poner otra vez a revisar cada una de las 11.000 hojas. Eso es imposible. ¿Cuándo se va? Hoy
En forma inmediata, no. Una vez que asuma el ministro del Interior, lo que no puede haber es un país sin ministro del Interior. Entonces, eso está decreto previsto. presidencial. Entiendo que ya está en proceso. Por lo menos hasta ahora. Hasta que asuma el nuevo ministro del ¿Tiene Interior. decreto para su nuevo nombramiento? ¿O todavía Sí, no? claro, decreto sí, para el nombramiento por supuesto que tengo que tener decreto, pero la ejecución de ese decreto guarda relación con que el nuevo ministro del Interior asuma el cargo. Yo entiendo que jura hoy en horas de la tarde. ¿Quién dio el nombre de Euclides Acevedo? ¿Quién dio el nombre? El presidente. ¿De él nació? Siempre. Pero usted dijo que El conversó con él. presidente, sí, claro. ¿Cuándo conversó Pero con el el único que ministro? el único que toma las decisiones es el presidente. Entonces lo que vale es la decisión del presidente. Naturalmente que acato la orden del presidente. conversó No con podría con- discutir nunca una cosa así. ¿Cuándo fue la conversación con Euclides, ministro? Ayer en horas de la noche. En horas de la noche. Ahí ya se ratificó, se confirmó, digamos, después la llamada del presidente luego. Después de la llamada del presidente, cuando el presidente el sábado produce la toma de decisión y el domingo la consulta y la oferta del cargo. Y la participación de Calé en todo esto que tiene que ver, ya que él mencionaba también Y a Calé. cada uno que diga qué hizo. Yo no tengo problema en eso. Gracias. Bueno, lo expresado por el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien participó de esta reunión o que se sigue desarrollando el Consejo de Seguridad aquí en el Palacio de Gobierno. Volvemos con ustedes.